Días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Buenos bien? días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí está haciendo mucho frío. ¿Cómo están por allá? ¿Dónde estén? ¿Qué tal el clima? Frío, Aquí mucho también, frío. profesor. Frío. Frío, calor. A ver, ¿qué tema Frío. Friazo, profe. nos toca hoy día? Historia de la estética. Vamos a hablar de la estética desde Platón hasta estética contemporánea. Bien, comenzamos primero por la definición etimológica, ¿ok? La palabra estética, griego aistesis, significa sensibilidad. Sensibilidad, ¿ya? Sensible, sensibilidad. Y la palabra calos o calón significa bello, significa belleza, ¿ok? A la estética se la denomina como filosofía, ¿ya? Filosofía de lo bello o de la belleza. También se le da el nombre de filosofía, filosofía del arte. ¿Ya? Filosofía de lo bello, filosofía del arte, también se le da el nombre de calología. Calología. ¿Ok? Y Alexander Baumgarten, un filósofo alemán del siglo XVIII, la define como ciencia. Ciencia del conocimiento. ¿Ya? Ciencia del conocimiento
sensible. Ciencia del conocimiento sensible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es básico, ¿ya? Para poder introducirnos en el tema de estética. Para mayor detalle, para mayor información, pueden consultar mi libro de estética, ¿ya? Sobre este tema. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Rápidamente ingresamos a Platón. Algo breve, resumido, nada más sobre Platón. A ver. Sobre Platón. ¿Ok? Entonces, lo primero es indicar la obra de Platón. ¿Ok? Platón escribió, bueno, los diálogos, varios diálogos, y la estética o el tema de la belleza está presente en varios diálogos. ¿Ok? En el Fedro, en el Banquete, en Hipias Mayor, en la República, etc. Pero yo me voy a referir a Hipias Mayor. Este es el diálogo o el único diálogo dedicado exclusivamente al tema de la belleza. ¿Ya? Entonces, en este diálogo se plantea la pregunta: ¿por qué es lo bello? ¿Ok? Hipias Mayor. Muy bien. Algo importante para entender la estética en Platón es que la estética en Platón, la doctrina estética, descansa en una concepción metafísica, es decir, que la estética se fundamenta en la teoría de las ideas de Platón. ¿Ok? Entonces, eso significa que no hay estética sin metafísica. No se puede pensar la estética en Platón sin metafísica. ¿Ok? No hay estética sin metafísica. ¿Ya? No hay estética sin metafísica. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo metafísica, ¿a qué me refiero con metafísica? Más allá de lo físico, ¿me refiero a qué? Me refiero a la teoría de las ideas, pues, de Platón, que es una teoría metafísica. A la teoría de las ideas. ¿Ok? Entonces, no podemos entender la estética si no, ojo, conocemos la teoría de las ideas de Platón. Entonces, vamos a representar los dos mundos de los que hablaba Platón en esta teoría. ¿Ok? Entonces tenemos el mundo ideal y el mundo sensible. ¿Ok? Entonces aquí se encuentra lo bello en sí y aquí se encuentran las cosas bellas. Las cosas bellas. Lo bello en sí es el original, es la esencia de las cosas bellas. Y las cosas bellas es o son las copias. Copias. ¿Ok? Entonces, lo bello en sí es la esencia, el original, y las cosas bellas son las copias. Las cosas bellas, en tanto copias, dependen del original, de lo bello en sí. Lo bello en sí, el original, es independiente de las cosas bellas. No depende de las cosas bellas, es independiente. Lo bello en sí. ¿Ok? Entonces, esta distinción aparece en Hipias. ¿Ok? Ahora, entonces, para que esto se entienda,
se sostiene que el arte en Platón, ya, por aquí vamos a ver el arte, por eso se define el arte, ¿ya? Como el arte es mímesis, o sea, es imitación de la imitación del modelo original, o sea, de lo bello en sí. Es copia de la copia del original, es imitación del modelo original, de la esencia, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el arte es la copia de la copia del original. Del original. ¿Ok? Del original. ¿Tienes? Del original. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema con el arte? Si el arte es una copia, esto representa un problema. ¿Por qué? Porque la copia puede ser fuente de engaño o es una fuente de engaño. Es decir, a través de las copias, la gente puede confundir la copia con el original. La gente confunde la copia con el original. Eso significa que podemos ser engañados. Eso significa que las copias son falsas realidades. Significa que el artista crea falsas realidades, porque las copias son fuente de engaño. ¿Ok? Entonces, la copia es fuente de engaño. La gente puede ser engañada con la copia. ¿Entiendes? Puede ser engañada. Es como cuando compras una zapatilla, ¿no? Puede ser que te vendan gato por liebre. De repente una zapatilla de marca, tú la consigues más barato, pero tú crees que te han dado el original, pero resulta que es una imitación nada más, no es original. Entonces puedes ser engañado si tú no sabes o no conoces de zapatillas de marca, de originales. Entonces eso puede pasar. Entonces la copia es fuente de engaño. ¿Ok? Es fuente de engaño. Eso significa que el artista, ¿ok? ¿Qué hace? Crea falsas, ¿qué cosas? Crea falsas realidades. El artista crea falsas realidades. ¿Entiendes? O sea, las copias serían falsas realidades. Por tanto, eso significa que las copias son perjudiciales. El arte es perjudicial para la República. O sea, en otras palabras, las copias nos alejan del mundo ideal, nos alejan de las esencias. Las copias, es decir, el arte, en otras palabras, el arte nos aleja de las esencias, de las ideas, ¿entiendes? De la verdad, nos aleja de la verdad. Por tanto, en conclusión, Platón desprecia el arte. Desprecia el arte. Por eso Platón expulsa a los poetas de la República en su obra. ¿Ok? Muy bien, listo, ya está. Ahí está, suficiente. Para mayor detalle, consulte usted mi libro de estética. Ahí encuentra más información. Aristóteles. Hace poco grabamos un free, una transmisión free, está en internet, y hablamos de la estética griega. Esto que te estoy explicando, lo explicamos en una clase free. ¿Okay? Puedes consultar ese video si quieres más información. Muy bien, en Aristóteles, profesor, ¿cuál es la obra? La obra en Aristóteles es
la poética. La poética. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es la poética? La poética es el arte de la imitación, o sea, de la mímesis. ¿De qué? De las acciones humanas. De las acciones humanas. ¿Ya? De la imitación de las acciones humanas. ¿Ok? De las acciones humanas. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las especies de la poética? La poética tiene especies. Especies de la poética. Especies de la poética. ¿Cuáles son las especies de la poética? Son 4. Especies de la poética. ¿Ok? La epopeya, la comedia, la poesía ditirámbica y la tragedia. ¿Ok? De los 3, la tragedia ocupa más páginas. Mayor atención le dedica Aristóteles a la tragedia. Un estudio más riguroso y sistemático de la tragedia encontramos en la poética. ¿Ok? Entonces, la tragedia es importante, ¿ya? Sobre todo por los efectos que produce. Una tragedia perfecta, una muy buena tragedia, es aquella que produce los efectos psicológicos y morales. ¿Ok? Entonces, aquí es importante el efecto que produce la tragedia. ¿Ya? ¿Qué produce la tragedia? Produce catarsis. ¿Ya? El efecto que produce en el espectador. Ese efecto es un efecto psicológico y moral. Un efecto psicológico y moral en el espectador. Me refiero a la catarsis. ¿Ya? A la catarsis. ¿Ok? Como el efecto psicológico y moral que produce. Entonces, la catarsis es una combinación de 2 sentimientos que presenta el espectador, ¿no? Que siente. Uno es el temor, el miedo, y otro es la compasión. ¿Entiendes? Ahí está. Entonces, frente a una obra como Edipo Rey, entonces hay temor del espectador, que puede ser que el espectador crea que su vida también está sujeta al destino, y la compasión que siente por el personaje, que lucha contra el destino, pero no puede vencer. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el arte entonces para Aristóteles? A diferencia de Platón, Aristóteles hace filosofía del arte. A Aristóteles le interesa el arte, no tanto la belleza, sino el arte como tal. Entonces, para Aristóteles el arte es una ciencia. La define como una ciencia, un tipo de saber, una ciencia productiva. Eso es el arte. Una ciencia productiva. Es un saber hacer, un saber producir, es una técnica. Y siendo más específicos, para Aristóteles el arte es mímesis, así como para Platón también es mímesis. Pero la diferencia es que para Aristóteles el arte es mímesis ¿de qué? De la naturaleza. Imitación de la naturaleza. Mímesis significa imitación. ¿Ya? Imitación de la naturaleza. ¿Ok? Mímesis de la naturaleza. Imitación de la naturaleza. ¿Ok?
Se trata de imitar la naturaleza. En consecuencia, si se trata de imitar la naturaleza, eso significa que lo bello natural es superior a lo bello artístico. Sin embargo, Aristóteles también dice que la naturaleza es imperfecta. Y el artista, ¿qué busca en esa naturaleza imperfecta? El artista con su obra busca la perfección de la naturaleza. Busca la perfección de la naturaleza. Y al buscar la perfección de la naturaleza a través de sus obras, pinturas, música, etc., entonces el artista estaría también preocupándose por lo bello artístico. Lo bello artístico tendría importancia, pero no sería tan importante como lo bello natural o la belleza de la naturaleza. Entonces aquí aparecen dos conceptos, ¿ya? Lo bello natural, la belleza de la naturaleza, ¿ya? La belleza natural o lo bello natural y lo bello artístico. Lo bello artístico. ¿Entiendes? Entonces, para Aristóteles, lo bello natural es superior. ¿Ok? Es superior. Y lo bello artístico es inferior en comparación con lo bello natural. O sea, no alcanza a la superioridad, ¿ya?, de lo bello natural. Entonces, Aristóteles encontraríamos esta manera de pensar acerca de estos conceptos. Es muy diferente en Hegel. Escucha bien, en Hegel lo bello artístico es superior a lo bello natural. Para Hegel, lo bello artístico es superior a lo bello natural. ¿Ok? Hegel pone un ejemplo, una escultura en mármol. La escultura en mármol, la escultura de un artista famoso, un escultor famoso griego, Fidias. La escultura en mármol de Fidias, ¿una escultura de qué? De un hombre griego, desnudo. Ya. La escultura en mármol hecha por Fidias es un ejemplo de qué? Bello artístico. Es un ejemplo de perfección que se alcanza con lo bello artístico. ¿Ok? Según Hegel. En cambio, el cuerpo desnudo de un hombre griego no es perfecto, es imperfecto. Ese tipo de belleza se llama belleza natural. Para Hegel, la belleza natural es imperfecta y es inferior. Para Hegel, la belleza artística es superior. La belleza de una escultura en mármol es superior. ¿Ok? Para Aristóteles es lo bello natural. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos maneras de pensar lo bello artístico, ¿no? A la manera aristotélica, o eres aristotélico o eres hegeliano. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Ponemos San Agustín. San Agustín de Hipona, un filósofo cristiano de la patrística. Entonces, para San Agustín, San Agustín dice que escribió un libro sobre estética, pero se perdió, así que no hay obra. Entonces, ¿qué han hecho los historiadores? Reconstruir su pensamiento sobre la base de sus escritos. Los escritos que sí se publicaron y que se han encontrado hasta el día de hoy, se pueden estudiar. Entonces, en San Agustín encontramos una concepción, ¿ya?, espiritualista de la belleza. La concepción espiritualista, ¿ya?, y cristiana de la belleza. ¿Ya? De la belleza divina. Él va a hablar de la belleza divina, de lo bello divino.
de la belleza divina. ¿Ok? De la belleza de Dios. Entonces, para San Agustín, Dios posee atributos, ¿no? Y hay tres aquí fundamentales, ¿no? Entonces hay una relación de identidad entre Dios y estos atributos. ¿Ya? Dios es bello, es absolutamente bello. O sea, aquí estamos hablando de la belleza divina. ¿Ya? Dios es bello, es absolutamente bello. Ojo, Dios es la verdad, absolutamente verdadero. Y Dios es absolutamente bueno, es el bien supremo. Entonces, Dios es, ¿ok? Dios es absolutamente bueno, absolutamente bello y verdadero. En un sentido absoluto. En un sentido superlativo. ¿Ok? Absolutamente bello, verdadero y bueno. Entonces, Dios se identifica con estos atributos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que el mundo, la creación, las cosas del mundo que fueron creadas por Dios, participan de la belleza de Dios. ¿Ok? Entonces, lo bello divino, las cosas del mundo participan de la belleza divina de Dios, o de lo bello divino. Las cosas del mundo participan de la belleza divina, de lo bello divino. ¿Ok? De la belleza de Dios. Entonces, lo bello divino, esta belleza divina, la belleza de Dios, es una belleza, vamos a decir, que es un valor, ¿ya? Intrínseco, absoluto, eterno, ¿ok? Objetivo, ¿ya? Es un valor absoluto, eterno, intrínseco, inherente a Dios, no depende de nosotros, no es algo subjetivo, es algo objetivo, ¿ya? Algo objetivo, es un valor desinteresado, ¿ok? Desinteresado. Ahora, en la época medieval, ¿ya? Los historiadores sostienen de que la estética no pudo haberse desarrollado. No hay una estética, porque la religión como ideología se impuso y todas las manifestaciones artísticas estaban subordinadas a la religión. Es decir, que el arte se convierte en un instrumento ideológico para defender la idea de Dios y defender los intereses de la iglesia. O sea, el arte estaba subordinado a los intereses de la iglesia. Y por tanto los artistas, sus pinturas y todas sus composiciones eran sobre santos, ángeles, querubines, María, Jesús, etc. Ese era el tema, ¿no? Entonces, básicamente estaba al servicio de los intereses de la iglesia y lo que hacía era convertirse en una ideología. O sea que el artista no tenía libertad. El placer estético, el goce estético propio de los artistas estaba restringido, era prohibido y censurado. Se censuraba el placer estético. Por tanto, no había libertad para la imaginación, la creatividad y el goce estético, el disfrute estético en ese periodo, en ese contexto. ¿Ok? Porque estaba muy condenado, pues se pensaba que eso era pues origen del pecado, o estaba asociado al pecado, el goce estético. ¿Ok? Entonces, San Agustín dice algo interesante. Dice que el placer estético no es algo malo, no es malo.
sentir placer estético, el goce estético, el sentimiento de placer estético. El placer estético no es malo, ¿ya? Siempre y cuando esté libre de concupiscencia. Siempre y cuando esté libre de concupiscencia. Concupiscencia. O sea que el placer estético es un placer contemplativo, nada más que contemplativo. ¿Ya? El placer estético no es malo siempre y cuando esté libre de concupiscencia. ¿Ok? Entonces, si el placer está vinculado al morbo, ¿ya? Ahí sí hay un problema. Eso sería pecado. O sea, se puede contemplar la belleza, pero de manera contemplativa, estética o teórica, se podría decir. Pero más allá de eso, no. Muy bien. Por aquí ponemos a Baumgarten. Algo breve sobre Baumgarten. ¿Ya? Alexander Baumgarten. ¿Ok? Baumgarten. Obra de Baumgarten. Obra de Baumgarten, ponemos aquí Estética. Su libro Estética, ¿ya? De 1750. ¿Cuál es el mérito de Alexander Baumgarten? A ver, Alexander Baumgarten tiene el mérito de que ¿qué hizo este señor? ¿Por qué es importante Alexander Baumgarten? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el Vamos a la palabra mérito? estética. Primero vamos a usar la palabra estética. Estética se vuelve ciencia. ¿Cuál sería? ¿Qué hizo Baumgarten? Acuñó el término estética. Así es, muy bien. ¿Qué más? Vamos a poner justamente eso, ¿no? Baumgarten lo que hace es introduce la palabra estética. Introduce la palabra. ¿Qué palabra? La palabra estética. Introduce la palabra estética ¿dentro de qué? ¿Dónde? Introduce la palabra estética en el discurso filosófico. En el discurso filosófico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que introduce la palabra en el discurso filosófico? Eso quiere decir que los filósofos no estudiaban la estética.
Quienes estudiaban y hablaban, mejor dicho, de la estética eran los de literatura, los escritores, poetas, novelistas, pero no los filósofos. O sea, Baumgarten es aquel que introduce la estética al estudio de la filosofía. ¿Ok? Entonces, con ello, ¿qué es lo que provoca? Pues con ello lo que ocurre es que surge la estética como disciplina filosófica. Surge la estética como disciplina filosófica. Ah, ya está. Y por tanto, adquiere la categoría Baumgarten de padre de la estética junto a Immanuel Kant. Ya los dos son considerados los padres de la estética. ¿Ok? Entonces, los dos. Baumgarten y Kant fueron los dos alemanes del siglo XVIII. Los padres de la estética. ¿Ya? Fueron los padres de la estética. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Listo. Immanuel Kant. ¿Ok? Kant, en su obra, ¿ya? La crítica del juicio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a proponer? Kant lo que propone es una síntesis entre el subjetivismo y el objetivismo. Esto tiene que ver con el valor, con la teoría del valor. Es decir, el valor de la belleza o es subjetivo o es objetivo. ¿De quién depende? ¿Del sujeto o del objeto? Depende de la opinión de la gente, es algo subjetivo y por tanto relativo, o la belleza es inherente al objeto, por tanto es objetivo. Entonces Kant va a plantear una síntesis. Propone una síntesis. Una síntesis entre el objetivismo subjetivismo y objetivismo. ¿Ya? Una síntesis entre el objetivismo y el objetivismo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es lo que va a proponer Kant, es decir, que en otras palabras, los juicios estéticos, ¿ya? Cuando digo María es hermosa, ¿ya? Ese juicio estético es tanto subjetivo como objetivo, ¿ok? Pero, ¿cómo es que se fundamenta? Entonces, Kant va a decir que los juicios estéticos, ¿ya? Los juicios estéticos tienen también un valor universal. Los juicios estéticos, ¿ok? Tienen un valor universal y un valor subjetivo y particular, ¿ya? Los juicios estéticos, ¿ok? Son universales
¿ya? Porque se fundamentan ¿en qué? En las facultades. Kant denomina eso el libre juego de las facultades. El libre juego de las facultades. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que para que los juicios estéticos sean universales, o sea, sean compartidos por todos los seres humanos en diferentes partes del mundo, tiene que haber un fundamento común entre todos nosotros, algo que todos nosotros compartimos. Y lo que todos nosotros compartimos, seamos, ojo, latinoamericanos, alemanes, europeos, todo lo que todos compartimos son las facultades. Lo que tenemos en común es que todo ser humano tiene facultades. ¿Ok? Entonces, las facultades son lo que tenemos en común. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de facultades, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al sentimiento de placer, ¿ya? Al sentimiento de placer, al sentimiento de dolor. Nos estamos refiriendo a la sensibilidad. Nos estamos refiriendo a la imaginación, al entendimiento, ¿ya? La imaginación, el entendimiento. Entonces, poseemos facultades. Todos. Esto es universal y es a priori. Y eso hace que el juicio estético, a pesar de ser subjetivo, sea también universal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Kant va a plantear. ¿Ok? Y Kant lo que hace es, pues, postular las leyes de la estética, los principios de la estética, las leyes. ¿Ya? Las leyes de la estética. Son 3. Los principios de la estética. ¿Ok? Entonces, lo bello es desinteresado, el desinterés. Lo bello es desinteresado. Lo bello es desinteresado. ¿Ya? Lo bello es objeto de un placer desinteresado. Lo bello es lo conocido sin conceptos. O sea, lo bello es un no sé qué es lo bello, pero me gusta, me atrae, me seduce, me atrapa. Así es lo bello. Y lo bello es una finalidad sin fin. Es una finalidad sin fin. Eso es lo bello. Una finalidad sin fin. Entonces son las 3 leyes de la estética, los principios de la estética según Kant. ¿Okay? Kant. ¿Okay? Voy a borrar por el otro lado, ¿ya? Las 2, 3, 2 o 3. No hay problema, ¿no? Puedo borrar, ¿no? Entonces, por aquí vamos a terminar con Hegel.
obra de Hegel, tenemos lecciones. Lecciones sobre la filosofía del arte. Lecciones sobre la filosofía del arte. Entonces, aquí Hegel define la belleza. ¿Qué cosa es la belleza para Hegel? ¿Qué es lo bello? Entonces, Hegel define la belleza, ¿ok?, como la expresión o la manifestación sensible, ¿ya? La expresión sensible y material de la idea absoluta. De la idea absoluta. Profesor, ¿qué es la idea absoluta? La idea absoluta es Dios. Dios es la idea absoluta. ¿Ok? Entonces, el artista, ¿qué es lo que expresa? Expresa a Dios, lo divino, lo absoluto. Y cuando se dice expresión sensible y material, se refiere a los colores, sonidos, todo lo que el artista utiliza, emplea, ¿ya? Emplea para crear su obra de arte. Pintura, lienzo, óleo, colores, sonidos, mármol, metal, oro, plata, bronce, para crear su obra de arte. Lo que busca expresar o manifestar es la idea absoluta, es Dios. ¿Ok? Ahora, Dios es un ser perfecto. Entonces, el artista lo que hace es buscar la perfección a través de su obra de arte. ¿Ya? Entonces, Dios es un ser perfecto. La perfección. Entonces, el artista busca la perfección. ¿Ya? Por eso, lo más importante para Hegel no es la naturaleza, la belleza de la naturaleza, sino lo bello artístico. ¿Ya? Entonces, el artista busca la perfección. El artista busca la perfección, ¿ya?, en su obra de arte. Con su obra de arte. A eso se llama lo bello artístico. Por eso para Hegel lo bello artístico es superior a lo bello natural o a la belleza de la naturaleza. Lo bello artístico, ¿ya?, lo bello artístico es superior a lo bello natural. ¿Ya? Es superior a lo bello natural. ¿Ok? El ejemplo de Fidias, la estatua en mármol de un hombre griego, es superior en comparación al cuerpo de un hombre griego. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Hegel. ¿Ya? Hegel. Vamos a agregar aquí tenemos tiempo.
Profesor, ¿Mm? disculpe, ¿podría hacer una pregunta acerca de otro tema sobre qué papel juegan las falacias no formales en el tema de la lógica informal? Si podría explicarme un poco de eso, por favor, en lo que borra. Vamos a tener un tema sobre eso. Este es un Sí. ciclo semestral. El tema de lógica y falacias es un tema de, a ver, estamos en estética uno, estética 2, ya. Después de estética 2 vamos a entrar a lógica. O sea que faltan 2, 3 semanas nada más. Entramos a lógica formal, bueno, lógica en general. Y ahí vamos a hablar de falacias. Creo que tenemos dos temas de lógica. Creo que es lógica y luego es teoría de la argumentación, si no me equivoco. Y ahí vamos a hablar de ello. Bueno, depende. Si tú tienes base, yo normal te puedo hacer algo breve, pero si no tienes base no me vas a entender. ¿Me entiendes? He leído un poco, pero quisiera que usted también pueda ampliar un poco más, Ah, porque este domingo quisiera, bueno, antes de este domingo tengo que pulir bien ese tema. Lo que pasa es que hoy día yo tengo una clase sobre un tema, no puedo hacer excepciones, ¿no? Porque los demás Ah, alumnos, ya, me entienden que hay un tema, ese es un poco el inconveniente, ¿no? Otra cosa es que tú me hagas una sí. pregunta específica sobre un material. Profe, tengo una pregunta, esta es la pregunta que tengo, ¿cuál es la clave? Eso es distinto, ¿no? ¿Me entiendes? Ah, ya. Porque, Entonces, bueno, especificando, podría ser que en las falacias, mejor dicho, en la lógica informal habla sobre tiene relación con lo que es la filosofía lógica aplicada, mejor dicho. La lógica aplicada es lo mismo que decir lógica informal. no, lo que pasa es que lo que ocurre es que primero hay que entender qué es la lógica, o sea, una definición básica de lógica. Por eso digo, en San Marcos no preguntan sobre lógica aplicada. En San Marcos no preguntan sobre funciones veritativas, tablas de verdad o cálculos, no preguntan nada de eso, ni simbolización, no. En San Marcos solo preguntan por falacias nada más, ¿entiendes? Y dentro de la lógica se estudian las falacias. Hay falacias Ah, ya. formales, falacias no formales, ¿entiendes? Ahora, si Ujú. es cálculo, simbolización, ese tipo de preguntas vienen en Villarreal, en el examen de Callao, en el examen de Uni, y bueno, no sé, en otras universidades probablemente, ¿no? Pero en San Marcos no preguntan nada de eso. La lógica aplicada, no preguntan nada, no tienes que utilizar ciertas leyes para deducir o derivar, nada de eso. San Marcos solo está preguntando por falacias y teoría de la argumentación. O sea, en Internet vas a encontrar un montón de datos sobre eso, ¿no? O sea, un libro de lógica que yo recomiendo, ¿ya? Es el que San Marcos utiliza en el examen. San Marcos utiliza este libro de lógica. Ese libro se titula así, Introducción a la lógica. Introducción a la lógica, ¿de quién? De Irving, ¿ya? Irving Copy. El libro de Copy es. Lógica de Copy está en PDF en internet. Y también en físico lo puedes conseguir en Lima, en librerías. Bueno, venden libros usados, copia también. Ese es el libro que utiliza San Marcos. Y ahí en ese libro están los tipos de falacias, falacias de atingencia, falacias de ambigüedad, ¿ya? Están las definiciones básicas de la lógica, ¿ok? De los conceptos del libro de Copy. Lo otro es, en internet también hay muchos videos. En YouTube hay muchos videos sobre lógica, me parece. Nosotros no hemos grabado, creo que hemos grabado algunos temas de lógica, no recuerdo bien, pero ahí podrías encontrar información. ¿Entiendes? Ya, gracias, Dependiendo de profesor, de cuál todas sea el maneras. examen, pues no sé a qué examen vas a postular, al simulacro de San Marcos o a otro simulacro. No. Si es otro Pero gracias por simulacro, el dato, profesor. Voy a buscar. No se claro, preocupe. si es Gracias. otro simulacro de otra universidad, entonces no, es distinto. Ahí te va a venir otro tipo de lógica, ¿entiendes? En San Marcos es distinto, solo básicamente viene eso, falacias y teorías de la argumentación, que es algo más de análisis de texto, de cómo obtener la conclusión a partir de premisas, de estudiar la estructura de un argumento, básicamente. Es distinto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, Ok.
Por aquí vamos a poner Nietzsche y luego vamos a hablar de Benjamin. A ver, obra de Nietzsche, El origen de la tragedia. El origen de la tragedia. En el espíritu de la música. Es un libro sobre estética, sobre filosofía de la belleza, filosofía del arte. ¿Okay? Libro de Nietzsche. ¿Ya? Es un libro de juventud. Nietzsche está influenciado por Schopenhauer, ¿ok? Ambos representantes del voluntarismo. ¿Ya? Este libro se escribió a raíz del contacto que tuvo Nietzsche con un compositor musical de la época. Ese compositor musical se llamaba Richard Wagner. Richard Wagner entabló una amistad con Nietzsche, fueron amigos, ¿ok? Y a raíz de esa amistad, Richard Wagner le sugiere, le recomienda, le aconseja a Nietzsche para que escriba un libro. Y Nietzsche lo hace, escribe este libro, ¿ya? El origen de la tragedia en el espíritu de la música. Aquí es muy importante la música, ¿ya? La importancia que tiene la música, ¿ok? Tiene que ver también con la influencia de Schopenhauer. O sea, en esta obra es notoria, ¿ya?, la influencia de Schopenhauer. O sea, lo que podemos deducir, ¿ya?, es que aquí hay una marcada influencia de Schopenhauer en su concepción del arte, en su concepción de la música. Influencia de Schopenhauer. Schopenhauer. ¿Ya? Influencia de Schopenhauer, para quien la música es el arte superior, es el arte más, se podría decir, el arte que mejor expresa y comunica la voluntad, que es la esencia del mundo. ¿Okay? De todas las artes, la música está por encima de todas ellas. Destaca la música. ¿Okay? La música es popular, es democrática. No se requiere estudiar para disfrutar de la música, para sentir la música. La música afecta directamente nuestras emociones, mejor que cualquier obra de arte, mejor que la pintura, que la escultura, que la arquitectura, cualquier otra manifestación del arte. La música impacta directamente en nuestra alma, en nuestra psique, en nuestras emociones. Nos hace vibrar, nos contagia. ¿Ok? Entonces, a partir de la influencia schopenhaueriana que tiene sobre la música, Nietzsche va a plantear lo siguiente, ¿no?, de que en la naturaleza existen dos instintos artísticos que se expresan o se simbolizan en dos divinidades griegas, dice Nietzsche. ¿Ya? Habla de instintos o de pulsiones artísticas en la naturaleza. En la naturaleza existen dos impulsos artísticos. Dos impulsos artísticos, ¿ya?, que se simbolizan, que son simbolizados por dos divinidades griegas. ¿Ya?, dos impulsos artísticos que son simbolizados por las divinidades griegas.
Apolo y Dionisos. Esas son las dos divinidades griegas. Entonces, es así que tenemos una dicotomía, una separación, una división de dos tipos de arte. O sea, la historia del arte se divide en estos dos tipos de arte. Toda la historia del arte se puede dividir en estos dos tipos de arte, ¿ok? En estos dos impulsos artísticos, ¿ok? Dos impulsos artísticos. Entonces, es así que aparece esta división entre lo que se denomina el arte apolíneo y el arte dionisiaco. El arte apolíneo y el arte dionisiaco. ¿Cuál es la diferencia? El arte apolíneo es el arte de la escultura, de la escultura. Y el arte dionisiaco es el arte de la música, el arte musical. Son dos tipos de arte, de la escultura y la música. ¿Ok? Entonces, el arte de la escultura está fundado, está basado en la razón, es un arte racional, de la armonía, de la proporción, de la forma, que es lo que expresa en realidad, orden, estructura, ¿ya? En cambio, la música expresa sentimientos, emociones, contagia, ¿no? Produce éxtasis en el ser humano, ¿ya? Frenesí. Entonces despierta esas emociones más profundas. Por eso está fundado en lo irracional. ¿Ok? Entonces aquí, eso que es irracional justamente es la voluntad. ¿Ya? Entonces, este tipo de arte se manifiesta en el sueño. El sueño es revelador. El sueño revela algo de la vida, de lo que va a pasar en el futuro. Entonces aquí al artista se le revela la obra de arte. Aquello que va a crear se le revela en el sueño. Como si fuera una idea, se le revela. ¿Ok? Entonces aquí, en cambio, no es el sueño, el estado fisiológico para la creación. Aquí es la embriaguez. ¿Ya? La embriaguez. O sea que los artistas necesitan en algunos casos estar ebrios para poder componer obras de arte. Algunos artistas recurren a los cigarrillos, el tabaco, las drogas, etcétera, para poder crear obras de arte. En esos estados de embriaguez, de frenesí, de éxtasis, ¿ya? Surge el arte, la creación. Este tipo de arte es un arte de la apariencia, o schopenhauerianamente hablando es el arte de la representación, es el arte de la apariencia. ¿Ya? El arte de la apariencia. En cambio, este arte de aquí es el arte de la esencia. ¿Ya? El arte de la esencia. Arte de la apariencia, arte de la esencia. Y la esencia es la voluntad. O sea, lo que se busca expresar aquí, o lo que se expresa aquí, es la voluntad. Lo que se capta es la voluntad, que es la esencia del mundo. ¿Ok? Que es la esencia del mundo.
Benjamin. Benjamin. Benjamin ha sido pregunta del último examen de admisión. 2024-2 vino preguntas sobre Benjamin. 2024-2. Preguntas sobre Benjamin. ¿Okay? ¿Qué preguntaron sobre Benjamin? Bueno, lo curioso de esa pregunta es que no fue una pregunta de eco. No fue una pregunta de eco, fue una pregunta de dato. Si tú sabías algo sobre Benjamin, sobre su obra, si algún profesor te explicó, podías encontrar la clave. Era para completar espacios que faltaban completar. Y la respuesta a la pregunta fue electricidad guión fotografía. La fotografía es un invento, digamos, revolucionario de la tecnología o de la técnica que produce un efecto en la obra de arte. Entonces, eso tiene que ver con su libro, eso está en su libro, que se titula así, La obra de arte en la época de la reproductibilidad. ¿Ya? La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. O sea, es una obra en la que se analiza a partir del sistema capitalista. Analiza el sistema capitalista, el desarrollo de la técnica, de las fuerzas productivas y cuáles son las consecuencias de este desarrollo técnico, tecnológico en la obra de arte. ¿Qué efectos produce en la manera de crear obra de arte, la producción de la obra de arte? ¿Ok? Entonces es importante el capitalismo, el análisis del sistema capitalista, ¿ok? En relación a la obra de arte. Ahora, profe, para que más o menos entiendas un poco este asunto, hay un dato que hay que agregar. ¿Ya? Benjamin formó parte de una escuela, ¿ya? Formó parte de una escuela filosófica que se llama Escuela de Frankfurt, es una escuela alemana, una escuela neomarxista. Por tanto, en Benjamin hay una influencia marxista, también hay influencia hegeliana, ¿ya? Entonces, los neomarxistas reciben la influencia de tres pensadores, ¿ya? Entonces, Benjamin fue un neomarxista, vamos a poner, ¿ya? Neomarxista, entre paréntesis, Escuela de Frankfurt, ¿ya? Escuela de Frankfurt. ¿Sí? También se le llama teoría crítica a esta escuela. Entonces, los miembros de esta escuela, ¿ya? Reciben tres influencias. Tres influencias. ¿Ok? Una es la de Hegel, son lectores de Hegel. Otra es la de Marx y otra es la de Freud. ¿Ok? Entonces, cuando ya sabes eso, más o menos podrías entender que Benjamin va a ser un crítico, va a criticar el sistema capitalista, va a criticar las obras que no promueven una conciencia crítica del ciudadano frente al sistema. Va a criticar el cine de Hollywood, que es un cine comercial de entretenimiento. Entonces, ya podrías entender que hay un compromiso entre el arte y la lucha de clases, ¿ya? Ahora, lo interesante es que aquí el análisis de la obra, él propone un análisis. ¿Ya? ¿Análisis de qué? De los efectos, ¿ya? Es importante, analiza los efectos. ¿Ya? Análisis de los efectos de qué? Los efectos del capitalismo en la obra de arte. Los efectos del desarrollo de la técnica de las fuerzas productivas. ¿Ya? Análisis de los efectos del desarrollo, ¿ya? Del desarrollo del capitalismo y de la técnica o la tecnología, ¿ok? En la obra de arte.
en la obra de arte. O sea, ¿qué efectos produce en la obra de arte el desarrollo de las máquinas, la industria, la tecnología, la invención de la fotografía, la cinematografía, el cine? ¿Qué consecuencias trajo en la obra de arte? Entonces, algo que va a decir Benjamin es que con el desarrollo de la tecnología, pues las obras ¿ya? Se pueden reproducir, se pueden hacer copias, se pueden hacer réplicas de una obra de arte. Eso permite la industria. Entonces, así como las mercancías se reproducen en gran escala, un polo, yo puedo producir 1000 polos del mismo diseño, del mismo color, en grandes cantidades. Las obras de arte también se pueden reproducir en grandes cantidades, lo cual va a generar ganancias. Entonces, la obra de arte se va a convertir con el capitalismo en mercancía. Entonces, esos efectos los podemos mencionar. ¿Ya? En primer lugar, el arte pierde el aura, ¿ya? La pérdida del aura, ¿ya? La pérdida del aura. Pérdida del aura. Del aura. ¿Qué cosa es el aura? El aura es la originalidad de la obra de arte. Se pierde la originalidad, las obras ya no son originales. La pérdida del aura. Lo que también se pierde en la época del capitalismo, a diferencia de épocas anteriores, es que ya no, la obra ya no tiene un valor mágico religioso, pierde su valor mágico religioso. También es la pérdida de su valor mágico religioso, de su valor mágico religioso. Eso se va perdiendo, ¿ya? De su valor mágico religioso, ¿ok? Entonces, eso se va perdiendo porque con el capitalismo lo que importa no es el valor mágico religioso de una pintura o de una escultura o de una máscara, no. Lo que importa a partir del capitalismo es el valor mercantil, o sea, la obra se convierte en mercancía. Arte igual mercancía. Entonces, el valor de cambio de una obra de arte, eso es lo que importa, su valor de cambio. Mercancía. El arte se convierte en mercancía. ¿Cuánto vale esa pintura? Hay que subastar la pintura. Entonces, las pinturas se subastan, las obras de arte en general se subastan, ¿no? ¿Ok? Se venden por millones en mercancía. Entonces, lo que importa es eso. El valor de cambio de la obra de arte, la mercancía, dejando atrás su valor de uso, su valor mágico religioso. Otra cosa que ocurre es que pues la función que cumplía la obra de arte, ¿ya? Antes las obras pues tenían un carácter religioso y las obras pues se ocultaban, se reservaban, se escondían, ¿ya? Tenía una función para el culto, servía para el culto a algún dios, a una divinidad, y servía para cohesionar a la comunidad, pero ya no. Las obras de arte ahora tienen una función de exhibición, ¿ya? Función de exhibición, ya no sirven para el culto. La función de la obra de arte es función de exhibición, sirven para exhibirse. Exhibición. ¿Entiendes? La exhibición en galerías. Se exhiben las obras de arte. Es para mostrarlas al público. Museos, en galerías, en subastas, vender, mostrar, para exhibir. Entonces, ¿quiénes acceden a las obras de arte? ¿Quiénes pueden ir a la galería o a los museos? Las masas, las clases medias. O sea, las clases medias están accediendo a la cultura, ¿ya? Entonces, las clases medias. ¿Ya? Las clases medias acceden a la cultura, al arte y la cultura.
¿Ok? Entonces, la obra cumple la función de exhibirse, de mostrarse y de venderse, ¿ya? Porque se vende, se compra y vende. Al ser mercancía, se vende. Tiene un valor, ¿ya? Entonces, esa mentalidad es la que va a primar en la obra de arte. Eso tiene que ver con lo que se llama la razón instrumental. Hay una razón instrumental que se va a imponer como una nueva racionalidad en la época moderna y es la que predomina y la que afecta a la obra de arte. ¿Ya? La obra de arte se ve afectada por esa razón instrumental, esa nueva mentalidad. Lo que importa es ganar plata, lo que importa es la fama, básicamente. ¿Ya? Entonces, eso lo analiza él. Y, por supuesto, un invento fundamental, uno de los inventos que tuvo un efecto enorme, ¿ya? La invención tecnológica, inventos tecnológicos que revolucionaron el arte, que cambiaron el arte, que cambiaron la forma de producir arte. ¿Okay? Uno de ellos, y el más importante, es la fotografía. La fotografía. ¿Ya? La fotografía. Y luego viene la cinematografía, el cine. Cinematografía. La cinematografía. Entonces, antes de que apareciera la fotografía, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que los artistas hacían retratos, ¿no? De la familia, de los grandes reyes, monarcas, de los imperios? Pues lo hacían a través de la pintura en óleo. Sobre lienzo, utilizaban óleo sobre lienzo y pintaban los retratos. Si la familia quería un retrato, contrataba un pintor, un artista. Pero hoy, desde la aparición de la fotografía hasta el día de hoy, pues ya casi nadie o nadie contrata un pintor. Los pintores fueron desplazados por la tecnología. ¿Entiendes? Apareció la fotografía y ya los pintores perdieron su chamba, salvo algunos de ellos que eran pintores de los reyes, monarcas que todavía conservaban esa tradición de pintarse en lienzo con óleo. Pero luego ya no. Hasta hoy en día muchos utilizan su celular o una cámara para tomarse una foto. ¿Quién contrata un pintor? Entonces, el impacto que tuvo sobre el arte, la forma de hacer arte tradicional. Ahora, la fotografía se ha convertido también en un arte. ¿Entiendes? Entonces, esto es otra expresión artística. ¿Ya? Entonces, ha habido cambios, pero uno de los inventos más revolucionarios fue la fotografía y el otro la cinematografía. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que plantea este filósofo sobre el arte y sobre el desarrollo de la tecnología en el capitalismo. ¿Entiendes? Entonces, San Marquitos hizo la pregunta sobre justamente eso, sobre la fotografía. Será una pregunta en la que tenía que completarse el espacio sobre las invenciones más importantes para Benjamin y que produjeron un cambio en la forma de hacer arte, en la concepción del arte. La fotografía, pusieron la máquina de vapor, pusieron distractores, ¿no? Ya el telégrafo y así otras, ¿no? Ya que eran, digamos, distractores. ¿Okay? La clave era electricidad y fotografía. La electricidad, ahí ponían que no era el invento, pero lo que sí era un invento importante era la fotografía. ¿Ya? Entonces, esa pregunta no era una pregunta de eco. Lamentablemente, San Marcos a veces hace eso, ¿no? Propone DECO para algunas sí son estrictamente preguntas DECO, otras no. Esa fue una pregunta de dato, una pregunta de memoria. Si el alumno no tenía ninguna idea de quién era Benjamin, no podía marcar la clase. Se confundía ahí. ¿Ok? Eso a veces pasa con el examen de admisión. Dependiendo a quién contraten para elaborar el examen, a veces elaboran el examen de esa manera. Esperemos que no retrocedan en las preguntas aptitudinales, porque ya lo habían planteado el año pasado, luego retrocedieron. Vamos a ver, espero que sí o sí se formulen
las preguntas actitudinales. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer las preguntitas y vamos a comenzar a marcar la clave. ¿Ok? Vemos la preguntita y comenzamos a marcar la clave. ¿Ok? Muy bien. Voy a dar unos minutitos para que leas las preguntitas y marques.
Pregunta número 1. A ver, ¿qué dice? Según el texto, ¿qué enunciados serían verdaderos? Ya, eso es lo que está preguntando. Entonces dice acá, para Platón el arte es el primer acceso a la esencia de las cosas. No, sería falso. El arte es una copia, no es un acceso a la esencia como tal. Para el mundo contemporáneo el arte como imitación es una definición insatisfactoria. Sí, los contemporáneos, a diferencia de la estética clásica, no comparten esa idea de mímesis, que el arte se reduzca a una simple imitación, a una mera imitación. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar de cubismo o de expresionismo o de surrealismo. Para ellos el arte no se limita a simplemente la mímesis. Para ellos el arte puede distorsionar la realidad o alterarla. La 3, el arte trasciende la actividad de solo representar las cosas. Eso sería falso. ¿Ya? Para Platón el arte es una copia que no contempla lo verdadero. Correcto. La clave sería uno casa. ¿Ya? La 1 es casa. Claves 1 casa. ¿Ok? 1 casa. 2. De acuerdo al texto, la belleza libre no contiene idea alguna de lo que el objeto deba ser. Se sabe que es bello, pero no el por qué lo es. En ese sentido, ese tipo de belleza puede ser caracterizado como... Ahí se refiere a lo bello desinteresado, que lo bello es objeto de un placer desinteresado, o sea, en el sentido puro, en el sentido de pureza. En el sentido de pureza, de lo puro, y lo otro sería lo vago. Pureza, pura y vaga. Pura y vaga. La clave en la 2 sería la D. 2 dados. En la 3, según el texto, un certamen de belleza, un concurso de belleza, es una belleza ya que sería en ese caso adherente, pues presenta un fin particular. 3 dados. 3 dados. 3 demonios. 4. Relacione correctamente el con el filósofo correspondiente. Ya. Kant, 1 con avión. 2, Hegel, sería con la B de burrito. 3, Nietzsche, sería con la D de dado. El arte es un tónico. ¿En qué sentido es un tónico? En el sentido que es una afirmación de la vida. Un sí a la vida significa que el arte sirve para afirmar la vida. Es una forma de manifestación de afirmar la vida. El arte sirve para contrarrestar la vida trágica y miserable del ser humano. O sea que el arte nos saca o nos libera de esa situación de tedio frente a la vida o de una vida trágica. Por tanto, hay una concepción optimista, se podría decir en Nietzsche, en relación al arte frente a la vida. Y la 4, Benjamin, sería con C. Casa, el aura. Han perdido su aura. Por tanto, 4 enanos. 4 enanos. 5. Aquí hay un problema en esta pregunta porque no hay un texto, falta texto, carácter metafórico. No hay un texto, aunque dice formales por sus propiedades formales. Encarna sentimientos humanos, carácter metafórico, releva emoción de su esencia, sus consecuencias prácticas. Lo que se aleja de un carácter formal podría ser el hecho de que refleje la vida cotidiana. En ese caso podríamos marcar la B.
Se podría decir que la B se aleja de un criterio formal, ¿ok? De un criterio formal. En la 6, el texto anterior indica que anunciado sería falso para la teoría formalista del arte. Falso, dicen. La clave sería la A. Una canción es triste, pues refleja la tristeza de su autor. El enunciado falso para la teoría formalista del arte. Para la teoría formalista del arte. En ese caso no importa la tristeza del autor como tal. Sería falso. Avión. Siete, para Platón los filósofos son aquellos que deben gobernar y educar a la polis. Ya, por lo tanto, mientras que los artistas nos alejan más del mundo ideal, de ahí que no son bien considerados dentro de la polis para los filósofos, para Platón, ¿no? Para el filósofo mencionado. 7, casa. 8, inicios del siglo XX surgen movimientos contemporáneos. Surrealismo, cubismo, arte abstracto, dadaísmo, que tienen algo en común. Bueno, todos estos movimientos tienen en común de que no son realistas, no reflejan la realidad, no imitan la naturaleza, sino alteran, deforman la realidad, ¿ya? De manera subjetiva o basados en el sueño, en las imágenes oníricas, como es el caso del surrealismo. Por lo tanto, van en contra de la idea de mímesis, o sea, de imitación. 8 dado. 9, para el objetivismo estético, las propiedades que observamos en un objeto estéticamente valioso. Para el objetivismo existen independientes de nosotros, pues no dependen de nosotros, no dependen del sujeto, son independientes del género humano. 9, avión. 9, avión. Si fuera subjetivo, la pregunta, entonces depende del ser humano, depende del sujeto. Pero como dicen objetivismo, entonces no depende de nosotros, es independiente de la opinión o del juicio estético de una persona. 10, a diferencia de la actitud cognoscitiva que capta las propiedades, la actitud pragmática en busca del provecho o la utilidad de la actitud estética, la actitud estética se presenta como contemplación del objeto, nada más. Una complacencia con el objeto mismo, básicamente, más allá de todo tipo, de otro tipo de interés pragmático. 10 sería burrito. 11 dice, la belleza es una propiedad del mundo según el objetivismo verdadero. Para el surrealismo, el artista planifica previamente la obra. No, falso. Porque para un surrealista la obra proviene del sueño, de las imágenes oníricas o del inconsciente. No es algo premeditado, algo consciente. Platón sostiene que el arte no representa el ser de las cosas. Verdadero, sostiene que el arte no representa el ser de las cosas. Para Hegel, el arte es la manifestación conceptual del mundo, no, del espíritu, no del mundo. Falso. Clave, avión. 12. Alberto afirma que expresar un juicio como esta rosa es bella manifiesta que nos sentimos asombrados por la rosa, pero no garantiza que todos se sientan de igual modo, sino que deberíamos experimentar lo mismo. Lo afirmado por Alberto es compatible con las ideas del filósofo. ¿Quién fundamenta de manera universal los juicios estéticos como esta rosa es bella o María es bella? Es decir, como algo compartido universalmente por todos, basados en las facultades. Ese sería Kant, pues.
12 la D de dado. ¿Ya? 12 D de dado. Kant. ¿Ok? D de dado. La próxima semana vamos a abordar movimientos artísticos contemporáneos. ¿Ya? Es decir, desde el impresionismo, ¿ya? Impresionismo, neoimpresionismo, postimpresionismo, vamos a hablar de otros movimientos, modernismo, cubismo, surrealismo y arte pop. ¿Ya? Y arte pop. ¿Ok? Bueno, San Marcos hizo preguntas sobre movimientos artísticos, aunque últimamente está haciendo más preguntas sobre historia de la estética, pero anteriormente hizo preguntas sobre movimientos artísticos. Incluso vino una pregunta sobre graffiti, sobre arte urbano, entre las primeras preguntas que hicieron sobre estética. ¿Okay? Y hizo también una pregunta sobre impresionismo en un examen de hace 2 o 3 años o 2 años para la carrera de medicina, recuerdo, sobre movimientos artísticos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que igual hay que considerar que es posible, ¿ya?, que vengan estos temas en el examen. ¿Alguna pregunta antes que me retire? ¿Alguna consulta adicional? Profesor, una consulta. Ujú. ¿Por qué dijo en la primera, en la proposición 3 que era falso? ¿En qué número? En la número 1, en la proposición 3, ¿por qué dijo que era falso? 1, 3. El mundo griego, el arte trasciende, dice, en el mundo griego el arte trasciende a la actividad de solo representar las cosas. Lo que pasa es que ahí lo que se está diciendo es que la mímesis no es un criterio para el arte. Cuando sí se trasciende, quiere decir que va más allá de la imitación. O sea que en el arte griego, Platón, Aristóteles, que son dos referentes, para ellos, para los dos, el arte es mímesis, es imitación. Entonces acá dice, el arte trasciende significa que va más allá de la imitación, porque ahí dice, solo representa la representación es, acá se entiende como imitación de las cosas, como una figura de las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, esa idea aquí significa mímesis, o sea, imitación. Y cuando dice trascender significa que va más allá de eso. Pero en el mundo griego no. En el mundo griego, en Platón y Aristóteles, el arte es mímesis simplemente, es imitación. No va más allá de eso. Por eso sería falso. ¿Entiendes? Entonces, los modernos sí. Los modernos y los contemporáneos tienen una concepción distinta de la mímesis. El arte no se reduce a la imitación o a la representación, sino que va más allá de la imitación y de la representación. ¿Entiendes? Por eso sería falso. Ya me quedó más claro, profesor, gracias. Claro, hay representación, entiéndelo como mímesis, ¿no? Imitar las cosas, copiarlas, ¿no? Como si fuera una copia, básicamente. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana con movimientos artísticos. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego.